Hola, buenas a todos. Lo primero, agradecerles el tiempo que van a dedicar a ver este vídeo. El tema de hoy, o lo que voy a intentar contar, es un caso práctico realmente del uso de Flow Designer. ¿Sí? Vamos a ello. Esta es mi bio, es la menos importante de todas las slides. Ahí tenés mis datos de contacto. Y la agenda es esta que vemos aquí. Lo vamos a ir desarrollando rápido, pero sobre todo me quiero centrar en que sea algo práctico, sobre todo con una demo y una explicación de lo que he montado en Flow Designer. La introducción o qué objetivo. Bueno, es una presentación que tiene como objetivo lo que decía, mostrar de una forma dinámica y práctica mediante casos de uso. Este es el primero de espero que muchos más, la funcionalidad Flow Designer de la plataforma ServiceNow. No es un curso, no, ni pretende, ni mucho menos, sustituir la formación oficial de ServiceNow, que es muy buena, hay mucha y es gratuita además, ¿sí? Entonces, simplemente es compartir desde un punto de vista de experiencia de usuario eh, una aplicación práctica de esta funcionalidad de ServiceNow. ¿Qué es Flow Designer? Bueno, según la documentación, una característica de la plataforma ServiceNow para automatizar procesos en un solo entorno de diseño, ¿vale? Permite a los propietarios de procesos usar un lenguaje natural para automatizar, básicamente. Automatizar, bueno, aprobaciones, tareas, notificaciones y operaciones del día a día, ¿vale? Sin código. Eso es importante, ¿vale? Cualquier una persona que no necesita tener skill en código para poder montar flujos de trabajo. Eso creo que es muy importante. Beneficios, bueno, también esto, bueno, lo he puesto de la documentación. Consolida capacidades de automatización de la plataforma en un solo entorno. Podemos para construir y visualizar procesos de negocio con una única interfaz, ¿vale? Podemos utilizar lenguaje natural en la lógica del flujo y esto ayuda a los usuarios no técnicos, ¿vale? Eh, bueno, desencadenante es una palabrita un poco para los triggers, acciones, entradas y salidas, ¿sí? Para poder ayudarlos y que puedan construir sus flujos. Promueve la automatización de procesos y sobre todo porque viene con lo que le llaman spokes, que son acciones reutilizables en grupos agrupadas por diferentes eh, digamos, valga la redundancia, agrupaciones de funcionalidades, como puede ser ITCM, como puede ser un scope de Cloud Management o un scope de Gira. Dependiendo del nivel de licenciamiento que tengamos, podemos utilizarlo, ¿sí? Y en cuanto a otros beneficios, estos son claves. Yo creo que es reducir los costos de actualización, puesto que eliminamos scripts personalizados complejos. Como siempre decimos, nos intentamos mantener más cerca de la caja. Y los costes de desarrollo, porque tiene una biblioteca muy amplia de recursos utilizables, reutilizables, que nos ayudan a desarrollar flujos en una forma bastante rápida y estándar. Las referencias os las dejo aquí con 3 links, como os decía, a la documentación oficial, a training en el sitio de developers y training en No Learning. Con estos 3 recursos yo he podido montar flujos en Flow Designers y que ya están operativos en producción y es suficiente, ¿vale? Así que aprovecharlos. Bueno, vamos al tema. El caso de uso que quería contar hoy es creación de registros de The Service Portal, ¿sí? Eh, en nuestro caso, tenemos nuestro catálogo de servicio publicado a través de Service Portal y segmentamos el acceso a los diferentes CRs mediante grupos de usuarios, ¿sí? Grupos de usuarios que a su vez los transformamos en un user criteria, ¿no? Entonces, bueno, los grupos de usuarios que pertenecen creamos un user criteria que pertenezca a un grupo de usuarios.
Algunos de estos SR están, como decía, publicados para un grupo específico y a veces pasaba que había usuarios que no pertenecían a ese grupo por el motivo que sea. Entonces, ya disponíamos de un SR donde el usuario, tanto el usuario que lo necesitaba o a lo mejor un manager de ese usuario o quien fuera, pedía que este usuario fuera agregado al grupo. Eso generaba una tarea de catálogo que me llegaba a mí como administrador y yo manualmente asignaba ese usuario al grupo. Claro, eso implicaba tiempo de la persona que hace la petición, pero el tiempo que yo también dedicaba, aunque fueran 5 o 10 minutos o menos, a asignarlo manualmente, y un tiempo que a veces no tenemos en cuenta, que es el tiempo de espera entre que cursamos la petición y que alguien la procesa, porque una petición de esta tiene una prioridad baja, ¿eh? Y a veces pueden pasar días hasta que la procesemos. Y a lo mejor esa persona no pudo crear la petición que necesitaba por el SR que no tiene publicado, por tanto, es otro tiempo que a veces no tenemos en cuenta de que esa persona a lo mejor estuvo parada y no pudo poner, por ejemplo, una petición de creación de una regla de un firewall para un acceso a una aplicación, ¿vale? Bueno, el objetivo de esto era automatizar la tarea, ¿vale? Y dejar de ser manual. Perdón. Vamos entonces a la demo, ¿sí? Para ello tengo aquí, antes que nada, el Flow Designer, ¿sí? Flow Designer accedéis desde aquí, Flow Designer. En Flow Designer tenemos flujos, subflujos, acciones, ¿sí? ¿Yo cómo lo he armado? Yo agrupo en flujos y subflujos. Hago un flujo general para agrupar peticiones. Por ejemplo, todas las peticiones que tengan que ver con alguna tarea que pueda ser de administración de ServiceNow, he creado un flujo que se llama Automation ServiceNow, ¿vale? Donde es el flujo inicial que dispara los subflujos que vendrán por detrás. Entonces, este flujo en los ítems de catálogo que que quiera aprovecharme de esto, aquí, ¿vale? Por ejemplo, en Automation Service Now, ¿sí? Todos los flujos que yo quiera que vayan por esta, digamos, por esta agrupación, basta con definir aquí el flujo, ¿vale? Veréis que pasa de usar el workflow al flow, ¿vale? Bien, entonces en este flujo, básicamente, inicial, la estructura tiene un disparador, el trigger, en este caso el trigger es el catálogo de servicios, ¿veis? Es simplemente esto. Obviamente tenéis muchas más opciones que ya veré en otros vídeos, que son, por ejemplo, que se dispare cuando se crea un registro, cuando se actualiza o cuando se crea y se actualiza con una frecuencia establecida, ¿vale? O con otro tipo de triggers, que en este caso yo he usado Service Catalog. ¿Qué significa? Que este flujo se va a disparar cuando haya un catálogo o una petición de servicio que esté asociada a este flujo. En este caso, como vimos, está asociada. Y yo aquí pregunto si el ítem que voy a pedir es este que está aquí. Veréis que aquí en este recuadro son píldoras que se llaman, ¿vale? Entonces vienen de esta parte donde a medida que vamos construyendo el flujo tenemos disponible, según el contexto, toda la información que está dentro del flujo y de los registros que accedemos y de los parámetros que pasamos entre subflujo y subflujo y demás, ¿vale? Veréis que dentro de aquí, bueno, en este caso simplemente tenemos como dato accesible el registro que se ha creado, el ítem, ¿vale? Con todos los campos disponibles y a su vez haciendo dot walking tenemos, por ejemplo, el asignado A, tenemos los datos del asignado A. Esto yendo en la jerarquía de las tablas, ¿vale? Es simple,
En este caso es una acción del tipo una pregunta. Si el trigger que se ha ejecutado es este, entonces aquí en la acción llamo a un subflujo. ¿El subflujo cuál es? Un subflujo que he creado para gestionar esta petición, ¿vale? Que se llama Automation Service Now de Developer Service Catalog Access, ¿ok? Que es el que vamos a ver ahora, que es donde está toda la lógica, ¿vale? Una vez que eso pasa, termino el flujo aquí. Bien, vamos a, perdón que esto estaba abierto de antes, que lo estaba revisando, ¿vale? Los subflujos tienen variables de entradas y de salidas, tienen input y outputs, ¿ok? Veréis que como input he puesto el ítem, esto no lo he mostrado aquí, cuando llamo al flujo, al subflujo, perdón, le paso el ítem, ¿vale? El registro del ítem, del requested ítem que se ha generado. Por tanto, el subflujo lo recibe aquí en esta variable, ¿vale? Y es así como tenemos accesible nuevamente aquí todos los datos del ítem que están cursados, ¿ok? Podemos devolver variables de salida. En este caso, yo no, en este en particular no he usado variables de salida. Bien, ¿de qué se compone un flujo? Un subflujo se compone de acciones y de lógica, ¿vale? En este caso, tengo una acción que es obtener las variables del catálogo. Vamos a ver. Acción, obtener la variable del catálogo. ¿De cuál? Del input que he traído, que no es más que este que está aquí, ¿vale? Una vez que tenemos allí, decidimos qué ítem es, ¿vale? Y aquí tenemos disponibles las variables. En este caso, a mí solo me interesa el user ID, ¿vale? Una vez que hacemos esto, fijaros que este es la acción 1, ¿ok? Que está aquí. Por tanto, aquí en donde están los datos, en el paso 1 ya tengo el user ID disponible, ¿sí? En este caso, además, es una lista, porque se puede permitir, la variable que puse en el ítem es una lista, puede más de un usuario. ¿Qué hago? Otra acción, lookup user records. Aquí voy a ir a buscar a la tabla de usuarios con la lista que me han pasado los datos de los usuarios, ¿vale? Para ya tenerlos disponibles porque los voy a usar a posteriori, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de acción que, como veis, miro además que los usuarios estén activos y el sysid sea uno de los que, perdón, que traigo en la lista. Aquí tenemos una lógica. Una lógica es un for each, ¿vale? En este caso, hay otros tipos de lógicas, pero en este caso yo he usado una lógica de que por cada elemento de una lista, ¿de qué lista? Del user records del lookup, ¿veis? Paso 2. Esto me devuelve un array o una lista de usuarios, que son estos, ¿vale? Son unos registros. Esto lo pongo aquí, ¿vale? Y entonces ya empiezo a iterar en el bucle. ¿Qué hago? Bueno, tengo que recordar el objetivo. Era crear usuarios en un grupo. Voy a mirar si en el grupo ya existe ese usuario o no, para no crearlo otra vez, para no crear Al ser una tabla de muchos o muchos lo permitiría, pero no sería consistente. Voy a ir a buscar. Este es un registro, perdón, una acción que me devuelve un solo registro, ¿vale? Perdón, me puedo traer más registros, ¿vale? Pero no es que me traiga uno solo. Voy a ir a ver si este no es de uno único, este es de muchos también. Eso es lo que quería decir. Voy a buscar en la tabla de Sys User Group Members, ¿ok? Voy a ver si para el grupo el que yo quiero saber existe el usuario. ¿Qué usuario? Fijaros, es el del paso 3. Ya no es el usuario que yo tenía aquí, sino que es la iteración del bucle
del paso 3, es decir, el user record del bucle for each, ¿sí? Es este registro, es este en el que voy a ir a buscar, ¿vale? Este tipo de acción devuelve tres variables. Devuelve, bueno, lo tengo aquí, es el paso 3. Me devuelve un grupo de registros de la tabla de los miembros del grupo, me devuelve la tabla y me devuelve un integer, ¿sí? Un entero, donde me dice el resultado, ¿vale? ¿Esto para qué lo hago? Esto se hace para saber si existía o no el registro en la tabla. Si el resultado es 0, es decir, si no encontré el usuario en la tabla de miembros, entonces lo puedo crear, ¿vale? Si el count es 0, ¿vale? Yo sé que no existe el usuario. ¿Qué hago? Una acción. ¿De qué tipo? De crear un registro. Create record en la tabla de los usuarios, de los miembros de un grupo. ¿Qué usuario? El usuario que estaba integrando, el del bucle. ¿Qué grupo? El grupo que quiero. Básicamente ya está. Simplemente es eso. Se crea el registro. Como un paso adicional, ¿qué hago? Envío un email. Esta es otra acción predefinida. ¿Qué acción? Enviar un email. ¿A quién? Fijaros, este es un dog walking. Al registro del usuario en el campo email. ¿Esto lo obtengo de dónde? De aquí. Del 3 user record aquí. Este es el usuario que estoy integrando. Como es un registro de la tabla de usuarios, tengo disponibles los campos del usuario. Y por aquí está el email. Aquí. Y lo pinto aquí. Simplemente es arrastrar. ¿eh? Esto es hacer así y arrastrarlo allí. ¿Vale? Pasa que no lo quiero hacer ahora porque este ya está operativo. ¿A quién copio? Esto, el mail. ¿Y con quién va a copiar? Con copia al que lo pidió, ¿vale? Como yo aquí tengo en el ítem el requested for, tengo el email, ¿sí? Esto es, fijaros, me voy al input, ¿veis que dice input requested item? Input, esta es la variable input, requested item, requested for estará por aquí abajo, requested for email, también. El requested for es una referencia a la tabla de usuario de nuevo, por tanto, también vuelvo a tener el email aquí. Por tanto, le envío una copia del mail a la persona que pidió que ese usuario se agregue al grupo, ¿vale? Y bueno, aquí el subject es ServiceNow, el usuario, fijaros, nuevamente dog walking, el usuario, el name, vuelta a poder utilizar la propiedad de tenerlo disponible. Del número 3, el registro, el nombre, ha sido agregado al grupo. Y aquí de nuevo, buenas, el nombre, por petición de el requested for, y le ponemos el nombre, ha sido agregado al grupo. ¿Bien? Bueno, no me voy a extender mucho allí. Actualizo la petición indicando que se ha agregado al grupo, ¿sí? A los comentarios adicionales. Y allí termina la rama de true de la pregunta. En el caso de que existiera, si recordar si el count me diera mayor que 0, quiere decir que el usuario existe, simplemente le respondo que el usuario con el nombre tal ya está agregado al grupo. Eso sigue y aquí termina el flujo donde cierro la petición, ¿sí? El requested item lo cierro con el estado completo y en la etapa de completado. Y le pongo un mensaje como comentario adicional. ¿Ok? Bien, esta es la teoría, esta es lo que he hecho, pero ahora vamos a ver que funcione. Entonces, lo voy a hacer además desde un dispositivo móvil para que veáis que funciona. ¿Vale? Lo voy a hacer desde aquí mismo con la aplicación mobile, por ejemplo. ¿Sí? Bien, yo ya estoy aquí logado en la instancia de la aplicación mobile. Me voy a ir bueno, como yo ya he usado este CR recién, es este que está aquí, solicitar acceso al catálogo, ¿vale? Os voy a mostrar antes un segundo, perdón,
voy a mover esto aquí. Bien. Y quiero mostraros en la tabla. Esta es la tabla, la sysuser group member, ¿vale? Veréis que para Ariel Gritti, para Ariel, no hay ningún registro. Voy a refrescar, ¿vale? No hay ningún registro, ¿ok? Y para el grupo de desarrollo, ¿ok? Vale. Entonces, voy a volver aquí. Es una petición muy simple. Simplemente voy a poner mi nombre, Ariel Gustavo, ¿vale? Gritti. Veréis que ya la voy a confirmar. Checkout, ¿vale? Checkout, ya se creó la petición, ¿sí? Y ahora, en nada, en unos segundos, ¿vale? Tendría que llegarme la notificación, ¿veis? También tengo instalada la aplicación antigua, ¿vale? Por eso me llegan las notificaciones. Pero ahora me llegará a la notificación a la aplicación nueva, ¿veis? Me dice que la petición ha sido completada, ¿vale? Y en el update, aquí tenéis, aquí está lo que hizo el flujo. Me dice, se ha agregado el usuario Alegrity al grupo de catálogo extendido, bueno, tal, y el motor de automatización ha procesado su petición. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Voy a refrescar aquí. Y ahí está el registro, ¿vale? Esto se ha creado de forma automática con el flujo de trabajo y sin intervención por nadie del equipo de IT ni ningún equipo. Simplemente es una interacción directa entre el peticionario, ServiceNow y la respuesta. Bien. Recordar, aquí hemos evitado muchos tiempos, ¿vale? Voy a volver, vamos a ver si, perdón que salte tanto de pantalla, voy a volver a generar otra, me voy a volver a pedir de agregar, para ver si el else del if funciona, ¿vale? Nuevamente, voy a volver a pedir agregar yo a ese grupo, a Diego Gustavo, ¿vale? Voy a volver a checkout la petición. Me ha creado una nueva orden, una nueva request. Vamos a esperar unos segundos que la procese. ¿Sí? Entonces vamos a comprobar que ahora el mensaje tendría que ser diferente. Me tendría que decir que ya existo, que no lo he creado y vamos a comprobar que no se haya creado el registro. ¿Vale? Nada, ya llegó al Classic, va a llegar ahora la petición a la otra, a la mobile. Vale, nuevamente, ok. La petición está allí, su request ha sido completada, update. El usuario Ariel Gustavo Legrit ya pertenece al grupo del catálogo extendido. Bien, parece ser que no lo ha creado. Vamos aquí, refrescamos y efectivamente hay un solo registro. Por tanto, funciona. El efecto demo ha ido bien, ¿vale? Y bueno, esto es el demo y vamos a ir a las conclusiones de este vídeo, que lo he hecho en plan futbolero, ¿vale? Para mí, automatizar y volver a automatizar, como diría Luis Aragones, es la clave. Es la clave para lograr optimizar, ahorro de tiempos, hacerlo siempre de la misma manera y hacerlo bien. Proceso a proceso, tarea a tarea, por el Cholo Simeone. Fundamental también. Creo que en todas las experiencias que he tenido con ServiceNow estos años, creo que, y como dicen por aquí, es un elefante que hay que comerse a partes, ¿vale? Y hay que ir paso a paso, tarea a tarea, proceso a proceso, ¿vale? Y respecto de la optimización, es un deporte donde juegan tareas manuales contra resistencia al cambio y siempre ganan los flujos automatizados, por el gran Jorge Baldano. Creo que es así. Creo que la gente muchas veces tiene tendencia a
seguir con tareas manuales porque les son fáciles, les son eh, habituales y a veces no se sienta a pensar que lo puede automatizar y piensa que el automatizar le va a quitar, digamos, en algún momento su actividad, su puesto de trabajo y creo que es un gran error. Y porque la gente tiene que estar para aportar valor y no para hacer lo que hacen las máquinas, y más si son de forma repetitiva y no aportan valor a la compañía, ¿vale? Bueno, esto es todo. Espero que os haya servido este vídeo que os he hecho. Y nada, voy a hacer algunos más con algunos casos un poquito más complejos de Flow Designer. ¿Ok? Esto es todo. Gracias.